ocasión nos traes un tema un tanto delicado, Sí. pero bastante, sumamente importante para nuestra comunidad, porque vamos a hablar sobre el abuso sexual infantil, que es algo que hasta cierto punto mucha gente nadie habla de esto, Así lo es. consideran tabú, todo el mundo por miedo de no ir a cometer algún error, Sí. simplemente por el miedo, Rosina, no Así se habla es, de esto, así pero es. hoy nos vas a platicar cómo podemos pues darnos cuenta o cómo podemos Ayudarlos. evitarlo. Exacto, cómo podemos ayudar a Bienvenida, nuestros hijos, ¿no? Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y contigo principalmente, ¿verdad? Y este tema, pues es un tema, como dices tú, que es poco tocado, Claro. es un secreto a voces, que esto Secreto pasa. a voces, yo creo que esa es una palabra Sí. clave. Ujú. Muchas veces entre las familias, Rosina, Así es. algún niño ha sido abusado y por miedo de qué va a pasar, muchas veces porque a lo mejor fue parte de la familia Así es. quien hizo este acto reprochable, no lo hablamos. No lo hablamos. Sí, tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos. Ahorita las estadísticas pues son bastante alarmantes. Se dice que 1 de cada 10 niños ha sido abusado sexualmente. Y Uno de cada 10. 1 de cada Imagínate, 10. esta estadística es bastante alarmante. Bastante alarmante y bastante fuerte para que nosotros como papás estemos alertas. A veces nosotros como papás confiamos demasiado, pero tenemos que Así tener es. muchísimo cuidado porque siempre la persona, el depredador, está en un entorno cercano a nosotros, no es una persona lejana, no es una persona extraña regularmente, ¿verdad? Es una persona que está ahí constantemente Claro. dentro de la familia, ya sea un amigo, un tío, un familiar, un padre, una persona sumamente Fíjate, cercana. inclusive los padres, hemos visto Así casos es. en los que los mismos padres han tenido estas acciones hacia Así los es. pequeños. Entonces yo creo que, yo digo y hago énfasis sobre todo nosotras como mujeres, como Así madres, yo creo que debemos de estar muy alerta de cualquier hombre o inclusive mujer, Rosina, Sí, porque no están exentos. Sí. nunca sabes. Es Y no hombre o no mujer. cegarnos, porque Ujú, luego están claro. ahí las alertas y Sí. queremos cegarnos. Sí, queremos cegarnos de que eso no va a suceder en casa, pero entonces tenemos que estar muy alertas y saber cómo poder ayudar a nuestros hijos. Claro. Siempre estamos escuchando información de cómo proteger a nuestros hijos, qué les debemos de decir, que nadie debe de tocar sus partes íntimas, de que ningún extraño debe de estar ahí cercano a ellos, ni mucho menos tener ese contacto de ya violentar su cuerpecito, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar otras partes fundamentales que no lo hacemos y que no lo escuchamos en ningún lado. Y no lo vamos a ver en ningún artículo, no lo vamos a escuchar en ningún lado, pero es sumamente importante dentro de mi trabajo como psicóloga, dentro de inmerso en esta situación, me han llegado muchísimos pacientes con este problema y es algo alarmante y hay situaciones y características muy importantes en donde no estamos tomando en cuenta. Y eso es lo que vamos a hablar ¿Como ahora. cuáles, Sí. Rosina? ¿Qué características? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Luego vemos Sí. niños retraídos, vemos Así niños es. cohibidos, vemos niños que a lo mejor no les gusta ir a la escuela, no Ajá. tienen amiguitos, pero también estas son características muchas veces de otros trastornos. Así Y luego es. uno puede confundirse, o Ujú. luego me ha tocado escuchar a los papás que dicen, no, es que está muy chiple, no le Ajá, gusta hablar. Claro. Sí, ¿no? Y son síntomas de un niño abusado. Por ejemplo, el niño que se queja regularmente que le duele el estómago, que le duele la cabeza, que no quiere comer, que le da miedo todo. Es un niño que siempre es tímido, retraído, indiferente, distraído, y todas esas características nos van a dar a notar que el niño está teniendo un problema de ese tipo. También son niños que están muy curiosos con la parte de la sexualidad, ¿verdad? Y tenemos que, ahí vemos ciertas situaciones en donde no son comunes. El niño no te va a poder hacer una situación muy explícita si él no ha presenciado Claro. una situación de este tipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces los niños como por naturaleza empiezan a reconocer y a explorar su cuerpo y nosotros lo tomamos a veces como natural, ¿verdad? Decir, pues está aprendiendo a reconocerse, empieza a darse cuenta cuáles son sus partes íntimas y todo eso, pero hay algo importante aquí
aquí que no estamos tomando en cuenta que es si el niño está teniendo ciertas situaciones muy explícitas, de que ya está haciendo una postura, ya está haciendo una situación demasiado obvia en donde el niño nos está manifestando que él está presenciando algo, que le está pasando algo, que algo está viendo fuera del lugar y nosotros tenemos que poner muchísima atención. Algo también que tenemos que hacer y no lo hacemos nosotros como papás, siempre le decimos a nuestro hijo, este es muy chiquito, no pasa nada, mira aquí te puedes cambiar frente a los adultos, si vas a un recreativo, si vas a una alberca, hacemos que el niño se quite la ropa mojada y que se ponga la ropa seca enfrente de todos los demás, ¿verdad? Pero no sabemos cuáles son los sentimientos ni las situaciones de otras personas. Podemos conocerlas, pero internamente muchas veces no conocemos a esta persona. Y es que nosotros, Rosina, puede ser que no lo veamos con maldad al ver Exacto. a nuestros niños. Exacto. Porque déjame decirte que desde los 2 años los niños ya empiezan a identificar y son muy inteligentes. Así es. Luego los niños en tiempo de calor quieren andar nada más encueraditos. Ajá, entonces también hay que enseñarles los lugares en los que sí y los lugares en los que no. Porque como tú bien lo mencionas, hay personas que no lo van a ver de la misma manera que tú lo ves. Exacto. Y ahí el problema, llega a suceder una situación similar y al niño le va a parecer algo normal, que a alguien le quite su ropa, que a alguien a lo mejor le toque sus partes, cuando en realidad no es normal. Entonces, yo creo que es bueno crear niños también con maldad hasta cierta manera. Es bonita la inocencia, Rosina, pero también es bueno tener maldad. Sí, lo que pasa es que el niño debe de ser un poco pudoroso, que decíamos anteriormente, ¿verdad? Que tenga pudor, que le dé cierto sentimiento de rechazo el hecho en que una persona más esté viendo su cuerpecito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, en la casa puede andar en calzoncito y nos podemos bañar juntos inclusive. Sí, y es muy delicado, porque ¿qué mensaje le estás dando a tu hijo? Que no estamos respetando a nosotros su espacio íntimo, que es su privacidad. En el momento que el niño se va a meter a bañar, nosotros tenemos que respetar ese espacio. Cuando el niño ya aprende a bañarse, a los 3 años, el niño ya está preparado para empezar a hacer todo ese tipo de autonomía, de bañarse solo, de ir al bañito solo, de limpiarse solo, y de cierta manera solo una persona debe estar al cuidado de los niños. Y decimos, bueno, no hay que ser tan extremos, pero la verdad es que sí tenemos que ser extremos ante estas situaciones, porque es algo que está rebasando a la sociedad. No es algo que ha cambiado, mucho menos que ha disminuido, al contrario, y además, es una situación que se presenta. Claro, y además los estamos ayudando a agarrar. Fíjate, ahorita estaba justamente platicando con mi maquillista y dice, no, hombre, mi niño en la escuela le hacen bullying. Dice, yo le estoy tratando de enseñar, porque dice, el niño es compartido, trata de jugar con todos los niños, pero no está preparado. Muchas veces los niños no están preparados para ver lo que va a haber a su alrededor. Así es. Y estamos hablando de situaciones tanto como abuso sexual, bullying, cualquier problema que el niño pueda tener. Por eso es bueno que nosotros desde casa los preparemos para un mundo que no va a pensar. Un mundo real. Sí, un mundo que no va a ser igual como nosotros. Si nosotros en casa a lo mejor tenemos ciertos valores, hacemos ciertas cosas, nos respetamos entre todos, afuera no va a ser igual. No va a suceder. Podrá haber personas que nos topemos de la misma manera, pero la mayoría no va a ser así, Rosina. Así es, tenemos que irlos preparando, como dices tú, para una situación real. No los vamos a llenar de pánico ni nada, pero sí tenemos que ser muy realistas y tratar de ayudarlo, de qué situaciones pueden presentarse y cómo él va a tratar de resolverlas. Es bien importante que nosotros como padres siempre estemos informando a nuestros hijos, y es bien importante que nunca dejemos a nuestros hijos con un adulto solo. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber alguien más que debe de estar bajo el cuidado de nuestros hijos. Ahorita que estamos nosotros llevando a nuestros hijos al campamento, hay que reconocer qué tipo de personas están ahí, cuántos adultos están a cargo de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se llegue a presentar este tipo de situaciones que a veces está fuera de nuestro alcance y no podemos controlar esa situación. Nosotros vamos a preparar a nuestro hijo, pero difícilmente el niño en esta situación va a saber qué hacer, porque es un pequeño. Y el adulto siempre está sometiendo al pequeño, y más que nada cuando son personas así, son depredadores que saben exactamente cómo manejar la situación. Exacto. Son personas que están totalmente
ahí están estudiando esta situación, están estudiando el niño, están estudiándonos a nosotros para ver cómo van a llegar. Son aquellas personas muy complacientes que mira, que lo quieren mucho y que, ay, mi amigo lo quiere mucho, mi hijo, y vamos a hacer esto. Y tenemos que tener un poquito de malicia y decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tiene tanto acercamiento con mi hijo? ¿Por qué hay tanto apego de esta persona, siendo que no son familiares? O a lo mejor porque el niño muchas veces le tiene miedo, Rosina, Exacto. porque también vemos rechazo de parte de los niños hacia ciertos adultos muchas veces y no sabemos por qué. Exacto. Entonces, mucho cuidado con todo eso. Rosina, ¿qué te parece si nos damos una pausa breve y regresamos rápidamente para que no se despeguen con este tema tan interesante? Nosotros, cómo informarnos en ciertos problemas cotidianos que tenemos y muchas veces no sabemos cómo resolverlos, Rosina. En esta ocasión nos traes un tema muy interesante, bastante delicado, y es cómo podemos evitar el abuso sexual en nuestros niños o cómo lo podemos identificar. Sí, tenemos que tomar en cuenta, como lo estábamos viendo, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer, cómo preparar a nuestro hijo y cómo hacerle nosotros para que nuestro hijo tenga esa idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, aquí en casa tenemos que cuidar mucho esos detallitos de el respeto hacia nuestros hijos. Por ejemplo, si él tiene que cambiarse, nosotros tenemos que darle ese espacio para que él se cambie su ropita y pueda tener ese espacio de intimidad en donde él tenga cierto pudor. Porque nosotros tenemos ese cuidado en casa, pero allá afuera está muy difícil que el niño lo pueda hacer. Sí tenemos que decir cuando esté afuera qué es lo que debe de suceder y qué es lo que no debe de suceder. Muchas veces, Rosina, pensamos que el hecho de que como estamos en casa, a lo mejor estamos bañándonos con nuestros pequeñitos, estamos cambiándolos y a lo mejor hay más gente alrededor. Pensamos que eso está bien, pero no está bien de cierta manera porque nuestros niños deben de agarrar estas defensas para salir al mundo de protección y el día de mañana que lleguen a estar en una situación similar en la cual a lo mejor los niños estén expuestos con una persona que a lo mejor trate de quitarle su ropa o trate de tocarlos, ellos sepan que eso no está bien de ninguna manera. De ninguna manera. Y te voy a decir algo, Suri, que a lo mejor se va a escuchar un poquito fuerte y a algunos papás ahí les va a hacer un poco de ruido, pero tenemos que cuidar a nuestros pequeñitos también cuando tenemos un hijo adolescente. ¿Por qué? Porque va despertando a la sexualidad y este jovencito pues no sabe cuáles son las consecuencias directas sobre una situación así. Empiezan a explorar directamente sobre los más pequeñitos y a reconocer su sexualidad y tenemos que cuidarlos también en esta parte porque el niño o el joven que ya está en esta etapa está teniendo una situación diferente, su cuerpo está respondiendo a una necesidad, está cambiando, tiene muchos cambios hormonales y entonces esa necesidad de empezar a explorar su sexualidad lo toman como algo mínimo. He tenido muchísimos casos en donde el hermanito mayor ha tenido ese tipo de tocamientos, no nada más en una situación ya más fuerte que es la penetración o el acto sexual en sí, sino ya situaciones de un tocamiento, de tocarle el cuerpo, de empezar a reconocer las partes de otra persona por medio de sus hermanos más pequeños. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar mucho también. Rosina, y como tú nos mencionabas anteriormente, es muy importante que nosotros como padres estemos alerta porque las personas que están más cerca de nosotros son las que más veces, la mayor parte de las veces, hacen este tipo de actos. Sí, siempre las estadísticas no nos engañan. Siempre la mayoría de los casos, la persona, el depredador, como le decimos, ¿verdad? Va a estar cerca del niño. Siempre va a estar muy cerca del niño y va a estar pendiente de él en todos los aspectos. Entonces, siempre el niño, si tiene una situación así, va a ser difícil que él pueda sobrellevarla o estar él que pueda evitarlos. Muchas de las ocasiones pasa, muchas de las ocasiones no. ¿Por qué? Porque no tiene el niño la capacidad para poder resolver ese problema y a veces no lo cuentan porque tienen el miedo, están amenazados, es una persona demasiado cercana y hay cierta ambivalencia entre si quiero a esta persona o no la quiero por lo que me está haciendo. El niño no va a reconocer ese problema tan fuerte como lo es este abuso hasta que el niño vaya creciendo y se va a dar cuenta
que lo que le hicieron estuvo muy mal. Oye, cuando vemos este caso de esta artista, la Chiqui Rivera, que sea que para sí. ella era normal. Exacto, porque hay un acercamiento, hay un cariño de esta persona y los niños no reconocen que esto que les está pasando está mal y que es algo que no debe de suceder. Hasta que ellos van creciendo se dan cuenta cuando empiezan a reconocer su sexualidad, cuando empiezan a despertar a la sexualidad, es cuando se dan cuenta que todo lo que ellos vivieron era algo negativo y algo que no debería haber pasado, y empiezan a tener traumas de tipo sexual. Por eso hay muchas personas que no logran completar su sexualidad con su pareja porque tienen ese trastorno y ese trauma que tuvieron desde la niñez. Oye, Rosina, y además también los niños les meten el miedo, ¿no? Sí, el temor, y muchas veces ellos por este temor tan grande, porque muchas veces los amenazan, así es, les meten miedos, no dicen nada, y No. también es difícil poderlo identificar por esa situación. Exacto. Entonces, lo primero, lo más importante es protegerlos, cuidarlos, tratar de que esa situación no se salga de control, y nunca vamos a poder evitar completamente, pero sí Claro. podemos hacer muchas de las cosas en donde nuestro hijo pueda estar protegido. Como les digo, no dejen por favor a sus hijos con una persona sola, por ejemplo, un adulto, que estén solos en la casa, así sea un conocido, así sea Un alguien, familiar. un familiar, un tío, porque han pasado muchísimas cosas, y entonces muchas de las personas que hacen este tipo de actos son personas que están muy cercanos a los Claro. niños. Me ha tocado tener casos en donde el tío ha sido el abusador, en donde el vecino ha sido el abusador, en donde el padre ha sido el abusador. Entonces, estos casos no son ajenos a nosotros y tenemos Y que estar pensamos al que nunca nos va a pendiente. pasar, Rosina, pensamos Sí. que eso es un cuento de terror, Así una es. historia de terror que a nosotros jamás nos va a pasar, no platicamos de estos temas, Ajá. pero es bueno que sepamos, es como la finalidad del programa, a final de cuentas, Ujú. informar a toda la comunidad, Así que sepa qué puede hacer en estos casos, cómo tomarlo, cómo enfrentarlo, porque Ujú. también es difícil muchas veces para la familia, ¿no? Afrontar Sí, este tipo esta de casos. situación. Rosina, ¿qué podemos hacer? Recuérdanos nuevamente, para identificar a algún niño que está siendo abusado o que fue abusado. Y nosotros como padres, te digo, muchas veces queremos cegarnos a la realidad, tratamos de, pues por el miedo, a lo mejor porque fue Así alguien de es. la familia, no Ujú. queremos decirlo, no queremos expresarlo. ¿Cómo podemos identificarlo y qué podemos hacer en caso de? Claro que sí. Lo primero que tenemos que ver cuáles han sido esas situaciones y características en el niño que está presentando. Hay niños que empiezan a autoexplorarse, empiezan a tocarse su cuerpo, y eso no es normal hasta cierto punto, ¿verdad? Que Claro. hay una autoestimulación, eso puede marcarnos foquito rojo. El hecho que el niño esté teniendo ideas muy explícitas sobre la sexualidad, de que quiera besar a algún niño, alguna niña, de que ya empiece a tener cierto, como exploración en esta parte, que sea muy explícito en la forma en cómo se acerca a otro niño o al sexo opuesto, también al mismo sexo. Entonces todo eso nos va a marcar foquito rojo. Niños también que son muy tímidos, que antes eran muy juguetones y de repente se hacen completamente tímidos, no quieren hablar, se aíslan, no quieren tener acercamiento con algún adulto. Nos puedes estar indicando que esta persona está haciéndole algo a nuestro hijo. Y también en esta parte, que el niño no quiera comer, que el niño no quiera jugar, algún cambio en su comportamiento nos va a indicar que nuestro hijo está teniendo este tipo de problemas. Y algo también muy importante, si tú como papá has reconocido que esta situación está presentando a tu hijo, Claro. por favor, sí es importante que se acerquen a las instancias oportunas para hacer una denuncia. No hay que tener miedo, hay que empezar a tener un poquito más apertura. Tenemos miedo a la sociedad, del que dirán. Claro, fíjate que y aquí hay algo todo muy esto. importante, Rosina. Muchas veces la víctima Sí, resulta ser el agraviado, resulta Así ser es. el atacado. sí. ¿Por qué? Porque abriste la voz, Así porque es, alzaste la voz así de la es. situación que pasó, y luego la gente se te echa encima y empiezan Ajá. a dudar, empiezan a cuestionar, cuando en realidad a la persona que deben de cuestionar, a la persona que se debe de investigar, que se debe de atacar de cierta Sí. manera cuando ya es comprobado, es al atacante, abusador, al abusador, exacto. no a la víctima. Yo creo que Ujú. nosotros como comunidad también debemos de dejar
este tipo de cosas a un lado. Muchas veces nos damos cuenta de una situación y atacamos a la víctima en vez de ver qué es lo que está pasando. En vez de ayudar, atacamos. Entonces, nosotros mismos como comunidad, fíjate, yo he escuchado esto que dicen, somos como los cangrejos. Parece que nos queremos estar jalando y en vez de ayudarnos en situaciones difíciles, atacamos. Sí, tenemos que abrir los ojos como sociedad, por favor. Ayudar. Sí, yo les pido que abramos los ojos, ayudarnos en estas situaciones y que no tengamos miedo a esta situación, porque nosotros no nos atrevemos a denunciar a esta persona por el que dirán, porque la sociedad te va a señalar. Por favor, todos como sociedad hay que unirnos para que esta persona esté bajo la luz, o sea, que se pueda evidenciar y que pare completamente de este tipo de abusos, porque si no denuncia, si esta persona no tiene una consecuencia, lógicamente que va a continuar con estos mismos actos y va a haber no nada más una víctima. Lo más seguro que detrás de tu hijo hay muchas víctimas, y si no haces nada después de tu hijo también va a haber muchas más. Entonces, quien sea, sin piedad, ¿verdad? Así como que aunque es alguien de la familia, no importa, pero no importa. Tenemos que hacerlo. Yo creo que si alguien no respeta a nuestros menores, nosotros tampoco, pues de cierta manera no tenemos por qué respetarlos, y que la ley haga su trabajo. Haga su trabajo, exactamente. Oye, Rosina, ¿qué recomendación puedes darle a aquellos padres que nos ven, que también nos están sintonizando a través de las redes sociales? ¿Qué podemos hacer ya como por último? ¿Qué consejo les das? Hay que orientar a nuestros hijos, hay que platicar con ellos si es posible, las veces que sean necesarias, ¿verdad? Cada vez que estén ellos en una situación de riesgo en donde no podemos estar nosotros, hay que explicarles que sí, que no, qué es lo que debe pasar. Perdón que te interrumpa, fomentar la confianza siempre en nuestros hijos, porque luego los regañamos y ellos empiezan a perder la confianza. Sí, los niños empiezan a tener este tipo de exploración, y en vez de saber qué es lo que sucede con nuestro hijo, empezamos a regañarlos. Entonces hay que acercarnos, tener mucha comunicación con ellos antes de que se vayan a un lugar en donde no estemos, platicar con ellos. Cuando regresen también hay que observarlos, no hay que estar distraídos, padres, por favor, hay que poner mucha atención a nuestros hijos. Yo sé que ahorita hay muchos distractores, las redes sociales, el celular, todo nos distrae y no ponemos atención a nuestros hijos. Por favor, hay que atender esta parte, porque después puede ser demasiado tarde. Rosina, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. ¿Dónde te pueden encontrar por si alguien que nos está sintonizando? ¿Tus redes? Sí, claro que sí, me pueden encontrar en Facebook, en mi grupo que se llama Psicóloga Infantil Rosina Beltrán. Ahí me pueden mandar la solicitud y vamos a seguir platicando de estos temas tan interesantes. Rosina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por sintonizarnos el día de hoy aquí a través de Radio Fórmula. Si ustedes tienen alguna duda, mándenme un mensajito rápidamente a través de las redes sociales. Me encuentra como Suri Espino. Inclusive si quieren que tengamos otro tema acerca de los niños los jueves, ya saben que nuestra psicóloga infantil Rosina Beltrán viene a acompañarnos para que estén ahí pendientes. Yo soy Suri Espino, un placer nos hayan acompañado el día de hoy aquí a través de Radio Fórmula. Hasta la próxima.